Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Hoy nos toca hablar de espiritualidad y siempre lo hacemos guiándonos en el diario de Santa Faustina para que esta devoción cale hondo, no solamente en la cabeza, para eso las catequesis, sino también en el corazón. Que produzca mucho deseo de amar cada día más a Dios, de ser santos y que podamos transformar la devoción a la Divina Misericordia en un camino de vida espiritual. No solamente prácticas exteriores, no solamente declamaciones de grupo, sino un camino de vida interior hacia la santidad. Un camino dado por Dios para estos tiempos, justamente para los tiempos en los que nos toca vivir y aún en los tiempos en los que nos toca hacer este tipo de apostolado por medio de la pantalla. Ustedes que me ven a mí, yo veo el reflejo mío en tres aparatos, acostumbrado a tener a casa Betania acá en los retiros, verlos a ustedes, ver sus rostros, pero bueno, estos son los tiempos que nos tocan vivir y tenemos que hacerle frente, ¿no? Con mucha confianza en Dios y aferrándonos a la divina misericordia, porque es una respuesta de esperanza para estos tiempos y también de fortaleza, porque a tiempos difíciles, gracias extraordinarias, ¿no? Y la divina misericordia es una gracia extraordinaria para tiempos extraordinarios. Así que vamos a hacer que la divina misericordia sea un camino de vida espiritual, reflexionando en el numeral 779, 779, donde Santa Faustina escribe así: esta gran majestad de Dios que conocí más profundamente y que los espíritus celestes adoran según el grado de la gracia y la jerarquía en que se dividen. Al ver esta potencia y esta grandeza de Dios, mi alma no fue conmovida por espanto ni por temor. No, no y absolutamente no. Mi alma fue llenada de paz y amor. Y cuanto más conozco a Dios, tanto más me alegro de que Él sea así. Y gozo inmensamente de su grandeza y me alegro de ser tan pequeña, porque por ser yo tan pequeña, me lleva en sus brazos y me tiene junto a su corazón. En estos, los santos, y en especial Santa Faustina, tienen algo siempre de revolucionario. Ante el atributo de Dios, el hecho de ver a Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era algo que de hecho estaba escrito, ¿no? Nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Sí, por eso incluso Elías ve a Dios, pero lo ve de espalda, lo ve parte. Moisés se tenía que cubrir el rostro, Moisés entraba entre el resplandor de Dios y sin embargo todavía le era velado como ese velo se corrió recién en el Nuevo Testamento cuando Cristo, Dios se hizo hombre y nos mostró su rostro. Y de repente acá en el Nuevo Testamento vemos como en la vida de los santos y en especial en Santa Faustina, cómo al contemplar la majestad de Dios, no le produce en ella lo que, digamos, era natural que se produjera con la visión del Antiguo Testamento de que viera a Dios debía morir, no podía seguir viviendo, como para generar estupor y de algún modo un distanciamiento entre la criatura y el Creador. Y con Santa Faustina vemos que Jesucristo vino a entablar una relación muy particular con los seres humanos, al llamarla a ella hija, al de pedir que lo llamemos padre, el mismo hecho de Dios hacerse hombre, entablar con nosotros una familia, hacerse con nosotros familia, al punto que el testimonio de Santa Faustina causaba incluso un poco de indignación entre las otras hermanas, con las que se enteraban de las revelaciones que tenía Santa Faustina, que la criticaban a ella por decir que cómo podía ella tener tanta familiaridad con Dios. Ella misma se admiraba y a algún punto como que trataba de rechazar eso porque decía, me critican o más que nada no podía ser que Dios tenga un trato tan cercano.
Y esto, por supuesto, la Iglesia nos enseña a cuidar esa relación de cercanía entre Dios y la criatura, entre Dios y la persona. ¿Por qué? Porque muy fácilmente nosotros caemos en la vulgaridad o en la chabacanería. Nosotros siempre, por ser heridos por el pecado original, pasamos de un extremo al otro. O un Dios así intangible, inaccesible, quedándonos solamente con la majestad, la santidad y su justicia, y nosotros hasta con temor servil. Es como un exceso. Y después pasamos al otro, que es más el que gobierna hoy, ese exceso que gobierna hoy, ¿cuál es? Ay, Dios cercano, Dios bueno, Dios bonito, y pasamos a un Dios buenudo, valga la vulgaridad de la palabra, pero para decir que cuántas veces pensamos, ay, Dios es bueno y por lo tanto yo puedo pecar, seguir pecando, no me convierto, no me arrepiento del pecado, no rezo, no me esfuerzo en la vida espiritual, hasta llego a faltarle el respeto a Dios, en la iglesia hablo o hago ruido o no lo trato a Dios con la justicia que Él merece y mucho menos al prójimo. Entonces la trato a Dios como si fuese una especie de amuleto mío para que me tiene que cumplir las cosas que yo quiero y yo vivir como se me canta en gana. Esa es la falsa misericordia, también de la que hoy como buen pastor tengo que advertir. Y la divina misericordia, como todo el Evangelio, nos pone en el justo lugar. Un Dios que es todopoderoso, majestuoso, santo y justo y a la vez tan bueno y tan cercano, que no produce jamás en aquel que tiene buena voluntad un deseo de seguir ofendiendo a aquel que es tan grande, tan poderoso y tan bueno conmigo. Entonces, bueno, Santa Faustina, por eso es tan importante el testimonio de Santa Faustina, porque no se encuentra en ninguno de los dos extremos donde nos pone nuestro pecado original, en nuestra concepción de Dios. Ni un Dios así al que hay que tenerle terror, ni lejanía, ni apartamiento así, ni tampoco la burla, la desacralización, la falsa misericordia. Yo peco, total Dios es bueno, ese buenismo que es humano y no divino. Creemos que podemos ser más buenos que Dios, diciendo, no, Dios, perdona así yo no esté arrepentido. En la práctica pasa así. Entonces, Santa Faustina y su testimonio nos muestra claramente qué es lo que Dios quiere que entendamos como divina misericordia. Y por eso está hablando acá de la humildad. Ella, cuando se ubica en el lugar de una niña pequeña que confía en su Padre, en Dios, y a la vez que conoce la grandeza de Dios poderoso y majestuoso, se llena de alegría. Y ese es el mensaje de hoy. Ella llena de humildad, al saberse una niña, encima necesitada de Dios, porque ella siempre tiene esta imagen de una niña que corre con los brazos abiertos ante un Dios que es Padre y que es bueno. Y sin embargo, al mismo tiempo que acude a Dios y le llora porque suplica, porque reconoce que ella es pecadora, que es pequeña, que necesita en todo Dios hasta para rezar, hasta para tratar bien al prójimo, hasta para querer hacer el bien sus deberes, sus tareas cotidianas, suplica a Dios su fuerza porque sabe que todo lo bueno viene de Él. Entonces esa profunda humildad hace que Dios venga mucho más, sea más estrecho y más familiar con ella. La humildad es aquello que roba el corazón de Dios. Secuestra la misericordia divina, hace que se abran las compuertas del cielo y se derramen sobre nosotros. La humildad. Por eso estamos viendo el tema de la humildad. Y bueno, y acá Santa Faustina dice algo muy lindo. Ella no está hablando justamente del atributo principal que nos muestra la divina misericordia, que es la misericordia divina. Habla de otro atributo, de la majestad divina. La majestad, la grandeza, que Él es todopoderoso, Él es santo, Él es justo, Él es majestuoso, es grande. Y en las almas soberbias eso produce envidia, repugnancia, soberbia, rechazo. Porque el soberbio quiere ponerse en el lugar de Dios. En cambio, Santa Faustina nos muestra el lugar del humilde. ¿Cuál es la reacción del humilde ante la majestad de Dios? Se alegra de Dios. Esa sensación nos puede, a veces me sirve pastoralmente ver cómo reaccionan las personas ante los templos más grandes y más bellos.
¿Cómo reaccionan las personas ante la belleza o el esfuerzo o el gasto puesto en la belleza de la liturgia, en la belleza del canto, en la belleza de los templos, en el decoro? Hay quienes reaccionan diciendo, incluso como Judas, ¿por qué no se le dio esto a los pobres? Como hizo Judas cuando esta mujer le ungió un perfume muy valioso en los pies. Judas no quería que Jesucristo sea tratado con majestad. Y sin embargo el corazón humilde quiere que Dios sea alabado, enaltecido, engrandecido, que sea reconocido en su majestad, en su gloria, que se le dé lo mejor. El corazón humilde quiere que se le dé lo mejor. Y cuando ve que se le da lo mejor, le da uno mismo, cuando es humilde, le da lo mejor a Dios, y quieren que todos le demos lo mejor y enseña a dar lo mejor a Dios, produce una gran alegría ver que se le da lo mejor a Dios. Cuando vemos los bellos templos, la bella liturgia, el buen canto, o que alguien se da a Dios con generosidad, produce alegría. Recordemos el Evangelio cuando Jesús ve la ofrenda de la viuda. La viuda había dado la pequeñita moneda, que era todo lo que tenía para vivir. Había dado más que todo, y eso en Jesús lo conmocionó tanto que le produjo una gran alegría. Santa Faustina, al conocer, porque Dios, en esa relación tan estrecha y familiar que producía la gracia divina y la humildad de Santa Faustina, le iba haciendo conocer la grandeza de Él. En el cielo adoraremos a un Dios que es infinitamente majestuoso, grande, glorioso. Nos llenaremos de alegría porque ese Dios tan grande se inclina hacia el humilde. Toma en cuenta al pequeño. Escucha la súplica del necesitado. Se hace pequeño con nosotros. Esa es la gran alegría del cielo. Eso es lo que supieron adorar los ángeles buenos y que los ángeles malos, que se convirtieron en demonios, rechazaron, deploraron, envidiaron, detestaron. No queremos servir a un hombre hecho Dios, a un Dios hecho hombre, ni a unos hombres que sean partícipes de la naturaleza divina, hecho Dios, por la participación. Este realmente es un test de los espíritus. ¿Qué produce en nosotros la gloria y la majestad de Dios? ¿Nos produce alegría o rechazo? ¿Le queremos dar lo mejor a Dios o no? ¿Cómo es nuestra liturgia? ¿Cómo es nuestro canto? ¿Cómo es nuestro deseo? ¿Cómo es nuestra ayuda a la iglesia? ¿Queremos que los templos sean lugar de culto a Dios, de honra, de silencio? Le damos lo mejor a Dios incluso en nuestra vestimenta. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia vestidos como para la cancha de fútbol o como para ir a una plaza a pasar la tarde? No, pero el acto tal, a la colación de grado, a eso sí, eso hay que vestirnos bien porque la colación es el casamiento, el bautismo o es lo que sea un acto social, un cumpleaños, a eso sí nos vestimos bien. Pero a Dios no le damos lo mejor. ¿Cuál es la última compra que hemos hecho para nosotros, pero para Dios? ¿En vestimenta o para la iglesia? ¿Qué hemos ofrendado en la iglesia, en la misa? Hemos sabido dar lo mejor de nosotros, en nuestro tiempo, en ayudar a la iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en el apostolado, en el servicio. Preguntémonos, ¿nos da alegría, deseo de servir a la gloria de Dios, a que Él sea grande? ¿Nos da alegría su grandeza? Una alma humilde sabrá decir, con los hechos, que sí. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.